Buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer por la oportunidad de exponer acá un poco sobre lo que es el Partido Liberal Creemos. Mi nombre es Jorge Méndez. En la actualidad desempeño el cargo de vicepresidente del partido. Eh, para mí la palabra que mejor define al partido es evolución. Evolución es una palabra que engloba básicamente todos nuestros principios y nuestros motivos de acción. Yo comentaba, he comentado en otras ocasiones que en Venezuela existe una generación prácticamente espontánea que está surgiendo de jóvenes que buscamos la libertad, que nos relacionamos con las ideas del liberalismo. Y digo que es espontánea porque hay un eslabón perdido de nuestros antepasados que no son liberales. Tenemos desde el 58, para ser exactos, 1958, hasta la actualidad, una serie de gobiernos estatistas, colectivistas y de tendencia izquierdista, unos más moderados que otros, hasta llegar hasta el 99, cuando ya Chávez gana las elecciones y se impone el socialismo más radical que ha tenido Venezuela en su historia, desencadenando todas las consecuencias que ya conocemos y que son, bueno, bastante graves, ¿no? El partido nace como marca, Partido Liberal Creemos, en el año 2019, de la mano de Ángel Boyer, su presidente, contactó conmigo, empezamos a encontrar puntos en común de nuestras ideas y a desarrollar esta iniciativa política en el país, que inicia siendo un partido de redes, básicamente, porque en Venezuela es muy difícil establecer un partido político, ya que las instituciones están parcializadas al régimen. Y tenemos una pseudo oposición política, que también es socialista, y que controla los medios de comunicación. Cuando no es el régimen el que da una conferencia o una entrevista, es la oposición mudista, como le decimos nosotros. Ellos se llaman Mesa de la Unidad Democrática, nosotros le decimos mudos, porque realmente no representa lo que quiere el país, que es libertad. Entonces, yo asocio, creemos, con evolución, porque la evolución es una serie de cambios que se da a través del tiempo y que nos deja como resultado grandes cosas. Entonces, en estos momentos tenemos un partido en crecimiento que está todavía desarrollándose, que está todavía acoplándose también un poco a lo que son las 5 reformas. Hace 2 semanas aproximadamente contactamos con el profesor Mansuetti, nos ha brindado su asesoría, su conocimiento, y nosotros estamos aceptando esta ayuda, que nos resulta maravillosa porque estamos aprendiendo un montón. Luego nos propone también inscribirnos o participar en el Foro Liberal de América Latina, propuestas que estamos evaluando, que estamos buscando, y finalmente tratamos de establecer en el país a mediano plazo el partido de manera oficial. Y con manera oficial no quiero decir legalizarlo, porque en estos momentos nosotros no buscamos concurrir a elecciones. Nosotros lo que buscamos es que el partido crezca y cuente con la legitimidad de los venezolanos, tanto afuera como dentro del país. Yo en estos momentos, yo salí en el 2016 de Venezuela, a Quito, Ecuador, y en el 2018 me trasladé a Lima, donde vivo actualmente. Sin embargo, no ha sido un impedimento para mí comunicarme con Ángel ni con los demás miembros del partido, para ir desarrollando todos los contenidos, las propuestas, la página web, que quisiera pedir de favor, no sé si esté en posibilidad ponerla visualizarla acá. Yo no lo puedo hacer, no sé si existe para Alguien, que... ajá, si alguien Ajá. puede compartir pantalla, está el Partido Liberal Creemos, está fácil de encontrar en Google, ¿ok? Y entonces comparte la pantalla, por favor. Sí, gracias. Y se trata precisamente de eso, de un partido que en un principio fue la iniciativa de unos jóvenes que estamos en su mayoría indignados con el comportamiento de los políticos actuales en Venezuela,
y no hemos militado en ningún partido. Nosotros nos definimos como autónomos porque como somos jóvenes, no hemos militado en ningún partido, no tenemos nada que ver con las instituciones que han gobernado el país en los últimos 62 años. Simplemente estamos desarrollando nuestra capacidad y nuestro conocimiento para brindarle al país de una vez por todas una opción liberal, una oposición real, una oposición necesaria, y no la falsa oposición que lo único que busca es sustituir a la figura de Maduro para instaurar la figura de otro socialista o socialdemócrata que terminan siendo todos colegas. La oposición, una de las cosas con las que nos diferenciamos de esa falsa oposición es que ellos no hablan de propuestas, no hablan de soluciones ni a mediado ni a largo plazo. Para ellos, el final de la crisis se concentra en sacar a Maduro y al actual gobierno. Ellos creen, no sé qué creen realmente, pero ellos plantean al país que sacando a este gobierno ya las cosas van a empezar a mejorar mágicamente. Ellos no tienen un plan que... Se te fue el audio, Jorge. ¿Me escuchan? ¿Ahora Ahora sí? sí, ahora sí. Ok. Quedaba precisamente en que frente a esa oposición y a la falta de propuestas que ésta tiene, nosotros como partido ofrecemos una serie de reformas que se están también alineando con las 5 reformas, la gran devolución o la devolución, y buscamos, ¿no?, que las personas entiendan un poco del liberalismo para que sea más fácil en el futuro poder inculcar estas ideas o instalarlas desde el gobierno, porque en Venezuela tampoco existe una cultura asociada al liberalismo, porque como ya les comenté, hace 62 años lo que tenemos son una serie de gobiernos socialistas que van desde más moderados hasta los más radicales. Ya se visualiza la página, ¿cierto? Ya se puede visualizar, sí. Sí, Bueno, señor. ahí, Gracias, ahí gracias Fernando gracias. Gancha por compartir la pantalla. Gracias. Ahí como pueden ver es la página en la fanpage en Facebook. Y Se te fue el audio de nuevo. ya, es que moví un momento para revisar la imagen, ya. Este, la página, como la pueden ver ahí, es nuestra fanpage en Facebook. Subimos contenido frecuentemente, buscamos captar la atención de personas que les interesa aprender sobre el liberalismo y hemos mantenido un tipo de movimiento un poco cerrado, porque tampoco nos interesa que dentro del movimiento entren personas que o bien sean radicales violentos, que básicamente ya hemos identificado y los estamos extrayendo, que buscan básicamente destruir el país. Nos han hablado hasta de poner bombas, de hacer guerra dentro de Venezuela, algo con lo que nosotros no estamos de acuerdo. Y también encontramos los otros, los que son afín a la MUD, que consiste en pedirnos que nos fusionemos con este grupo de partidos socialistas. Entonces nosotros estamos lidiando con estos dos bandos para tener al final lo que sería la militancia real y útil para el partido, la militancia que verdaderamente vaya en sintonía con el liberalismo. Bueno, no sé, en estos momentos yo puedo abrir paso a que me realicen algunas preguntas. Yo he preparado esta información con la finalidad de dar una introducción un poco amplia de lo que es el partido. Y bueno, quisiera cerrar también la misma intervención con una cita de Charles Darwin. Como les hablaba de la evolución, Charles Darwin nos dice que no es el más fuerte de las especies el que sobrevive, tampoco es el más inteligente, sino aquel que se adapta más fácil. Nosotros por eso nos identificamos con la evolución, porque nosotros nos estamos adaptando a una nueva forma de hacer política y a una nueva forma de enseñar a las personas sobre lo que es el liberalismo. Gracias. Gracias, Jorge. Una aclaración sobre la evolución y Darwin, ¿no?
una aclaración que no es mía, es de Donald Herrera, ¿ok? Porque a los cristianos nos saca un poco tirria Darwin. Pero Donald Herrera hizo un post muy bueno hace poquito comparando a las izquierdas, el socialismo, con, respecto al dirigismo estatista versus evolución. Entonces Donald Herrera hizo una reflexión fantástica, que es la siguiente. Los darwinistas, ¿okay?, no creen que Dios haya creado y dirigido y dirige el universo. ¿Okay? Los darwinistas creen que el universo fue creado espontáneamente y se ha manejado y se maneja espontáneamente. Pero son comunistas, son estatistas a rabiar, y en la parte política no son nada evolucionistas. Ellos creen que el universo salió solo y se maneja solo. Ah, pero la economía no. La economía es algo que debe dirigir el gobierno, o sea, no dejan evolucionar a la fuerza productiva, incluso como dirían los actuales dirigentes chinos. Esa comparación es interesante. Bueno, pero preguntas para Jorge, por favor. Preguntas para Jorge. Adelante. Ya sea por el chat o si se puede abrir el micrófono, la persona que quiera hacer preguntas, y hacemos un diálogo aquí con Jorge. Saludos, profesor Winston de Costa Rica. Ajá. Bueno, me interesa saber cómo Jorge ha podido desarrollar este proyecto político, porque considero que, bueno, a raíz de la juventud y todo esto, lo que es la experiencia, ¿qué consejo nos puede dar a nosotros? En mi caso, bueno, también me considero joven en esto, no tengo una experiencia vasta en esto, y cómo nosotros, por ejemplo, aquí en Costa Rica pudiéramos formar algo similar. Quiero escuchar, digamos, lo que Jorge tiene en su experiencia y también las recomendaciones que el profesor nos puede hacer. Más que todo enfocándonos en la experiencia, ¿verdad? En el conocimiento, el liderazgo. Bien, bueno, saludos, gracias por la pregunta. En primer lugar, lo principal para emprender cualquier proyecto es la constancia y la disciplina. Nosotros en Creemos le hablamos a los militantes de la disciplina y de la importancia del estudio precisamente para que ellos adopten esta filosofía y desarrollen su parte política. En el caso de Creemos, es un partido que surge o sea, el proyecto surge porque Ángel desde su parte, él ya tenía el interés en la política, contacta conmigo, que también tenía interés en la política, me considero autodidacta, ya que en ninguna institución de educación acá en América Latina enseñan de verdad sobre estos asuntos, sino que al contrario enseñan sobre estatismo, socialismo y etcétera, principalmente vinculado a la parte de la primaria y la secundaria, que son por donde yo he pasado hasta ahora. Y bueno, hemos coordinado con Ángel este proyecto, encontramos ideas en común, empezamos a contactar personas y desarrollamos el proyecto de una forma, bueno, yo considero que se ha dado bastante rápida y bastante bien, porque para un año lograr ofrecerle a los venezolanos esta serie de propuestas y esta serie de acciones es un logro bastante notorio para nosotros, ya que ninguna otra organización lo ha conseguido, teniendo recursos, teniendo medios y teniendo seguidores. Repite esos tres elementos, Jorge, por favor. Ok, ningún otro movimiento en Venezuela ha logrado lo que nosotros estamos logrando en tan solo un año, teniendo recursos, medios y seguidores. Recursos, medios y seguidores. Atención Costa Sí. Rica, atención Bolivia.
Por cierto, Jorge, aquí José Moscoso en el chat, tal vez tú no lo ves, pero yo te lo voy a decir, hace esta pregunta: ¿cuáles son los obstáculos principales que ustedes han encontrado? Obstáculos para, tanto obstáculos en la cultura como en el ámbito político. Ahora, José Moscoso, con el chip del mundo liberal, dice: para promover las ideas liberales. Momentito, José Moscoso, el Partido Liberal Creemos no está promoviendo las ideas liberales solamente. Lo que promueve, impulsa y desarrolla es un proyecto político liberal para cambiar Venezuela. Basta de eso de promover las ideas liberales. 72 años llevan los liberales promoviendo las ideas liberales y no han llegado a nada. El socialismo está cada vez más firme. Entonces, vamos, yo me permito, y disculpa José Moscoso, me permito reformular tu pregunta. O sea, ¿cuáles obstáculos han encontrado para impulsar y desarrollar no ya las ideas liberales, sino un proyecto político y un partido político para ejecutar ese proyecto con vocación de poder? ¿Okay? Entonces, Jorge, adelante, los obstáculos. Bien, los obstáculos principales que hemos tenido es en un principio, como comentaba, el hecho de que la población venezolana está muy polarizada. Encontramos a personas que básicamente quieren convertir al movimiento o a cualquier movimiento en el que se incorporan en un tipo de guerrilla violenta que busca destruir al país. Y por otro lado encontramos a personas que lo que quieren es que nos fusionemos con la oposición comunista que tenemos en Venezuela. Aparte de ese obstáculo, encontramos el tema de la credibilidad. Cuando nosotros le planteamos a las personas las ideas que defendemos y nuestra propuesta, la gente mira con incredibilidad el hecho de aceptarnos como partido. Primero, porque somos jóvenes. Y segundo, porque es totalmente nuevo para ellos y están decepcionados con todo lo que ya ha ocurrido en los últimos años. Ellos encuentran que cualquier organización está vinculada al G2 cubano, porque de paso la oposición venezolana se encarga de satanizar a cualquiera que haga una crítica hacia ellos. Y lo tildan de G2 cubano, de vendido, y salen con sus consignas de suma no restes, porque eso es lo único que ellos dicen. Más allá de la falta de propuestas y de acciones que verdaderamente saquen al país de la crisis. David Santa, aquí en el chat, te pregunta cómo lograron transmitir esta propuesta programática particularmente a los más jóvenes. Bueno, yo creo que si ustedes son jóvenes, el obstáculo de incredulidad no lo van a encontrar en los jóvenes, ¿o sí? Coméntanos eso ahí, Jorge. No, en los jóvenes no vamos a encontrar eso porque, como dije en un principio, estamos surgiendo básicamente por generación espontánea aquellos que nos interesamos en la política y que nos interesamos en estas ideas. Entonces, hemos encontrado un grupo de jóvenes que están asociados y siguen nuestra misma línea de intereses vinculados a la filosofía. Entonces, ha sido sencillo para nosotros captar a los jóvenes con estas ideas, a pesar de que tenemos a otro factor en Venezuela que dice defender, entre comillas, el liberalismo, que es 20 Venezuela. Básicamente ellos quieren monopolizar a los jóvenes, vendiéndoles una falsa idea de liberalismo, y por eso es que también tenemos ese contratiempo, ese obstáculo. Pero a pesar de ello, muchos jóvenes se han dado cuenta de que es una mentira, de que en realidad no son liberales, han leído, se han documentado, y afortunadamente estamos en la era de la información y ahorita el acceso a Internet es bastante, a pesar de que en Venezuela hay restricciones con la luz y todo, todavía hay Internet, hay acceso a la información. Y nuestro principal vehículo han sido las redes sociales. ¿Qué más? Sí, una pregunta, Jorge. Primero te saludo, John Muñoz de Ecuador. Me gusta el tema de los obstáculos. ¿Por qué? Porque tú eres un camino a seguir.
alguien a quien debemos continuar fijando nuestra atención en lo que tú haces, porque nos vas a ayudar y nosotros vamos a ayudarte a ti. Esto de la polarización me dio un punto de vista que para mí es un fruto del resentimiento social debido a lo que ustedes, los venezolanos, nuestros hermanos venezolanos, están viviendo. Pero es ahí también donde nacen ustedes como una esperanza firme y madura con el liberalismo de las 5 reformas. Mi pregunta es, ¿cómo llegas a transmitir esa esperanza a las personas? A quienes tal vez no se acercan a ti, sino que tú tienes que acercarte a ellos. ¿Cómo les transmites? ¿Cómo les haces ver? Porque una cosa es ir, conversar por un determinado minuto, unos cuantos minutos, y ser breves y directos. ¿Cómo lo haces? Bien, yo creo que nuestro principal aliado en esto es que defendemos el lado correcto. El liberalismo son ideas, un conjunto de ideas que enamoran a las personas cuando la entienden. Y nosotros buscamos eso, enamorar a la gente del liberalismo. Que la gente se sienta atraída por algo tan valioso como la libertad. Y lo que en un principio puede ser un obstáculo, que es nuestra juventud, porque nos pueden ver como... También es una ventaja, si la sabemos utilizar, porque ellos ven en nosotros que estamos saliendo adelante, que estamos esforzándonos y estamos haciendo algo por el país. Lo que muchos otros dirigentes, teniendo los 3 recursos que mencioné antes, los medios para transmitir información, los recursos económicos y también los seguidores, no han conseguido. Y llevan en esta lucha constante con el gobierno y no han conseguido nada porque simplemente no defienden las ideas correctas. Jorge, disculpa. Profe, ¿puedo preguntar? Bueno, sí, perdón. Solo Jorge, quería preguntarle a Jorge. Soy Carlos Arenas de Guatemala con una pregunta a Jorge, aparte de la felicitación del caso. ¿En qué etapa se encuentra ahorita el movimiento? ¿Cuáles son las reglas para hacer el partido en Venezuela? ¿Llevan ustedes tienen una fecha establecida ya para lanzarse? ¿En qué momento se encuentra ahorita el movimiento? Porque todavía no está fundado el partido, ¿o ya está? Sí, ya está fundado el partido. Lo que no estamos es legalizado ante las instituciones pertinentes porque consideramos que son parciales. Y en la etapa en la que estamos en una etapa de formación de nuestros militantes, de conocimiento. Hemos desarrollado un modelo de estatutos que son nuestra constitución interna. También hemos desarrollado reglamentos para direccionar los distintos órganos del partido. Un reglamento para las secretarías, para los comités ejecutivos territoriales, para el tribunal disciplinario y para el consejo de supervisión. Serían los 4 reglamentos que el comité ejecutivo nacional, al que pertenece el presidente del partido, el vicepresidente, mi persona, y el secretario general, hemos aprobado estos reglamentos. Buscamos hacer en el futuro una primera convención nacional ya establecidos en Venezuela y teniendo una militancia más sólida, más robusta, pero antes de eso necesitamos precisamente la legitimidad de las personas y ese sentido de compromiso y de disciplina. En ese paso, o sea, están en la etapa ahorita. ¿Cuántas personas conforman ahorita el movimiento, el partido? Bien, a nivel de estructura tenemos 11 secretarías que están ocupadas por 12 personas, porque la Secretaría de Comunicaciones recibe apoyo. Además, tenemos vocales y diferentes colaboradores. En total, de esa parte, ya hay 20 personas. En la directiva del CEN somos 3 miembros, que seríamos el presidente, el vicepresidente y el secretario general. Y a nivel de afiliados, manejamos una base de datos en la página web donde las personas pueden ir a la parte que dice participa y milita. Pueden inscribirse, rellenar un formulario, es una preinscripción, y manejamos esta base de datos a nivel territorial, donde contamos con varias personas en diferentes estados del país. Tenemos personas en Barinas, en Carabobo. Barinas es el sitio en el que el movimiento se fundó. En Carabobo, en el Distrito Capital, en Táchira, y estamos buscando la manera, en este momento, estamos desarrollando principalmente técnicas de publicidad por las redes sociales. Estamos incorporándonos en grupos, debatiendo, participando
participando para dar a conocer al partido. Y también Una última brindando un pregunta, poco de... una última Ajá. pregunta mía. Segmentando el mercado, ¿qué respuesta has tenido de personas mayores? Porque entiendo que ustedes están llegándole a los jóvenes que por la experiencia vivida y que han sido privados de la libertad, están teniendo, aparte de que ustedes están siendo muy efectivos en su campaña, han tenido una buena respuesta. Pero ¿han tenido alguna respuesta de venezolanos en Miami, en otras partes del mundo, que los conozcan ya mayores, que se han interesado? Tenemos, por ejemplo, Ángel se encuentra en España y él tiene contactos en España que se encuentran interesados en el partido. Yo acá en Perú no he logrado todavía enlazarme de manera apropiada con la comunidad de venezolanos, porque es complicado decirle al venezolano que se encuentra acá trabajando un montón de horas para conseguir el sustento diario, que se afilie a un partido político. Básicamente la gente está decepcionada de la política, y es una de las cosas que nosotros buscamos dentro del partido, es reivindicar a la política, demostrar que nosotros sí queremos y somos políticos profesionales, no como los políticos de la MUD o del gobierno, que los clasificamos de politiqueros porque lo único que hacen es ensuciar a la política y hacerla ver como algo malo. Sí, mira, eso es muy importante en Venezuela, puesto que un obstáculo que vas a encontrar en Venezuela es que la gente está demasiado inclinada a que no, que la salida tiene que ser violenta. Nosotros enseñamos que, no, tiene que haber un Pinochet. Sí, pero Pinochet no va a haber. Nosotros enseñamos que si hubiera un Pinochet, si hubiera una dictadura, bueno, posiblemente le apoyemos, pero es que no hay. Entonces, de nada vale en la política aferrarse a fantasías, a cosas que, bueno, podrían ser buenas, tal vez, algo que puede ser discutible, pero no está en el horizonte de lo probable. No está en el horizonte de lo probable una insurrección militar, porque los militares están comprados, ideologizados o atemorizados. No está en el horizonte probable una invasión de los Estados Unidos, porque Trump no puede pasar por encima de los generales del Pentágono que le están diciendo, bueno, pero si tenemos que mandar tropas a Venezuela, de algún lado hay que sacarla, ¿la sacamos de dónde? ¿De Irak? ¿De Siria? Y eso no se va a poder. Y no está tampoco en el horizonte de lo probable alquilar mercenarios. Eso pasó hace 10, 12 días, un desastre. Entonces, nos guste o no, tenemos que ir a la salida no violenta, una salida pacífica, y eso se llama política. En política, lo primero que se trata es de evitar la violencia. Por eso aquella rama de la política que se ocupa del mundo internacional se llama, ¿cómo? Se llama diplomacia. La diplomacia es para prevenir la violencia, para que no haya violencia, encontrar caminos de negociación. Eso se llama diplomacia. Y en lo interno se llama política. O sea, violencia no va a haber, pero entre los obstáculos que te vas a encontrar en Venezuela es que están los violentos de escritorio, los violentos de keyboard y de pantalla, que, sí, sí. Y bueno, y a eso yo les pregunto, bueno, ¿y dónde están tus ametralladoras? ¿Qué tienes tú? ¿Un tanque de guerra, una tanqueta, una ametralladora? ¿Qué tienen? No tienen nada, tienen opinadores de Facebook y de Twitter nomás, pero bueno. Ok, más preguntas para Jorge, por favor. Por ahí. Sí, tocayo, invitarlo a Jorge desde Lima, Perú, a que esté con nosotros, se junte a los 5 reformistas de Lima, donde está José Luis Tapia, estoy yo, bueno, incluso tenemos un amigo venezolano, José Mata, que también trabaja con nosotros desde hace tiempo, y que podemos unir esfuerzos, ¿no? Así que yo no sabía que él estaba aquí en Lima, pero si estamos acá en la misma ciudad, pues que se acerque y podemos trabajar juntos también, ¿no? Muchas gracias por la oferta, y sí la aceptaría, porque realmente también ese es otro de nuestros intereses al participar en el Foro Liberal de América Latina, y es fortalecer una posición liberal.
es enfrentar esta denominada marea rosa que ha contaminado al continente. Queremos librar al continente de este desastre que es el socialismo del siglo XXI. Ok, aquí por el chat, Cristian Valverde de Costa Rica te está haciendo dos preguntas. La primera es que cuánto tiempo podrían pensar en ser una oposición fuerte, y la segunda es cómo hacen para conseguir recursos financieros. Permíteme un minuto, Cristian Valverde. Yo esas preguntas las respondo fácil. Yo esa pregunta, a los que me dicen cuánto tiempo, le digo, bueno, eso depende de ti. Si tú apoyas, va a ser en menos tiempo de lo pensado. Pero si tú no apoyas, o sea, a todo el mundo le digo, a los que hacen esas preguntas, no lo digo por ti, Valverde, quiero decir que mucha gente viene y dice, pero bueno, ¿y eso cuánto va a demorar? Y bueno, yo le digo, depende de ti. ¿Okay? Si tú apoyas, va a demorar menos. Si la gente no apoya, va a demorar más. Y en cuanto a los recursos financieros, yo le hago, siempre me preguntan, bueno, ¿cómo hacen con el dinero? ¿De dónde sale el dinero? Entonces yo le respondo con otra pregunta. Le digo, ¿cuánto vas a poner vos? ¿Cuánto vas a poner vos mensualmente? Bueno, dale, Jorge, disculpa. No, sí, el tiempo que nos podríamos demorar nosotros depende mucho de cómo las personas asimilen el liberalismo, porque primero hay que educar a la población, primero hay que hacer que se enamoren de las ideas, que las entiendan y que las defiendan, porque hasta que no lleguemos a ese punto, supongamos que milagrosamente seamos gobierno, algo que es prácticamente imposible bajo estas circunstancias, estaríamos gobernando una población que no conoce cuáles son nuestras intenciones, que no conoce cuáles son nuestros principios. Entonces yo creo que lo principal es educar a la ciudadanía y empoderarla, darles conocimiento de cuáles son sus derechos verdaderos y originales. Y en el tema del financiamiento, bueno, todo el dinero, el poco dinero que hemos invertido, porque realmente no hemos desplegado una campaña publicitaria enorme, ni tampoco, como no estamos en el país haciendo la forma tradicional de política, imprimiendo panfletos o pancartas o publicando vallas en las avenidas, realmente ha sido para la realización de la página web. Nosotros mismos hemos desarrollado habilidades en la parte de crear imágenes, edición. Ángel es muy bueno con eso, el presidente, entonces él tiene esa habilidad y desarrolla y actualiza personalmente la página con asesoría de programadores. Como tal, el financiamiento actual es de nosotros mismos, no contamos con un financiamiento externo. Por eso es que además también decimos que es un partido autónomo, porque no estamos recibiendo un financiamiento de partes de afuera. Buscamos desarrollar una política financiera y administrativa desde la Secretaría de Acción Política para poder aumentar nuestros fondos y que los inversionistas, porque al final esto se va a convertir en una inversión, puedan también ganar. De manera que ya el partido, cuando se posicione realmente, cuente con los fondos para hacer la parte ya mediática real. Jorge, Giovanni Rivas de Venezuela te pregunta en el chat por el Partido 20 Venezuela de María Corina Machado. La pregunta que te dirige es esta: ¿por qué ustedes dicen que no es liberal María Corina y el Partido 20 Venezuela? Adelante, Jorge. Bueno, nosotros decimos que no es liberal porque es tan sencillo como el tema de los conceptos y de la filosofía política. Ellos realmente no desarrollan la filosofía, no desarrollan los conceptos, no dan definiciones. Ellos utilizan términos ambiguos y abstractos que no corresponden a la realidad del liberalismo, como un capitalismo popular, unas propuestas medianamente que se podrían interpretar como estatistas, porque al final no hablan de lo que son, o sea, no tienen un plan de gobierno sólido, y termina siendo además un nexo de la típica MUD, porque ellos no terminan tampoco de desvincularse, ahí ellos se reparten y se dividen la militancia como quieren.
realmente no existe. Por eso una alternativa liberal hasta este momento que estamos ofreciendo el Partido Liberal Creemos. Y es que toda esa estructura se encuentra ya viciada por intereses de las figuras que lo representan, porque además 20 es un partido personalista, al igual que la mayoría de partidos en Venezuela, y rinde un culto a la persona. Uno asocia a 20 ya directamente con María Corina y no existe nada más conocimiento de 20 no hay. Si me permite, Jorge, yo le voy a dar una respuesta más específica a Giovanni Rivas. Yo digo que no son liberales porque los conozco, y los conozco muy bien. ¿Okay? María Corina ha visto el atractivo que las ideas liberales ejercen en la juventud. Entonces, de vez en cuando aparecen por ahí una retórica liberal, o pseudo-liberal, o semi-liberal, o parecida a liberal, una retórica. Ahora, esa retórica no se traduce en un plan de gobierno, como tenemos nosotros, en un plan de acción política, un programa, las 5 reformas, privatizar, desregular, eso no hubo, eso jamás ha hablado María Corina. Es una retórica vacía, gaseosa y un poco insignificativa. Los conozco muy bien. María Corina es el vocero prácticamente de un señor siniestro que hay ahí, que se llama Carlos Blanco. Ese señor, estatista hasta la médula, es el ideólogo de Carlos Blanco, de Corina, se llama Carlos Blanco, ¿okay? Y han contratado a un señor que lo conozco muy bien, que se llama Guillermo Rodríguez, que ha escrito una cosa liberal ahí para atraer a los jóvenes, y los jóvenes están allí encandilados. Los jóvenes están como los jóvenes liberales que están en 20 Venezuela, yo los comparo a las abejas que están en la tela de la araña. Están paralizados, inmovilizados, no pueden hablar porque solo habla María Corina, ¿okay? Y solo es lo que dice María Corina, y ellos están ahí porque han elegido estar. Yo tuve broncas con algunos de ellos, ¿okay? Porque han elegido estar en la tela de la araña. Gracias, Jorge. Sí, así es, y quería agregar por eso el tema del personalismo en los partidos políticos venezolanos, que lo que busca es exaltar la figura de un líder único como que si el partido fuera esa persona. Obviamente dentro de los partidos surgen liderazgos que representan o son el rostro del partido, pero en el caso de Venezuela vemos son caudillos, todos socialistas, todos estatistas, que no ofrecen ninguna solución a la crisis, porque carecen de una propuesta real y viable. Así es. José Neira de Perú dice que 20 Venezuela está inscrita como partido político. Bueno, no, yo personalmente no sé ni me interesa de 20 Venezuela, honestamente. Pero no, sí ahí puedo agregar, ahí puedo agregar que 20 Venezuela se podría decir que está en la misma condición de nosotros. Ellos manejan el sistema o el movimiento como un partido político, pero realmente no están inscritos legalmente, porque el CNE, que es la institución que se encarga de legalizar los partidos, bloquea toda forma de acceso, ¿no? En estos momentos desconozco también si ellos pretendan seguir intentando inscribirse o qué es lo que están buscando, pero sí sé que tienen una posición así, y en sus orígenes siempre han sido un movimiento nada más, que fue tomando fuerza cuando la gente se decepcionó de la MUD y vio en María Corina una alternativa, que al final terminó siendo lo mismo. Sí, yo en lo personal, Jorge, una de las cosas que te puedo ayudar modestamente es tratar de seguir tratando de rescatar a algunos de los jóvenes que están en la tela de la araña y que se pasen a Creemos, ¿ok? Y los trato de hacer con el argumento, bueno, ustedes estaban con María Corina porque María Corina era el mal menor, pero ahora está el partido Creemos, así que ahora ha llegado la hora de decirle adiós a María Corina y meterse en el partido Creemos. El problema es que algunos de estos jovencitos ya están corrompidos, ya están comprados. María Corina tiene plata,
porque es de la familia Machado, una familia industrial muy millonaria en Venezuela. Entonces, claro, les paga los sueldos, les paga los viajes, y entonces con eso los tiene amarrados en la tela de la araña. Yo en lo personal trato entonces de decirle, bueno, ahora se acabó el tema del mal menor, ahora existe el Partido Cremos, no pueden decir que María Corina es lo que hay, es lo menos malo, y entonces no. Entonces que no fastidie, no manches, como dicen aquí en México. Ok. Sí, es gracioso ese punto que menciona referente al sueldo básicamente que le dan a los militantes de ese partido. Yo no entiendo cómo es que un partido se constituye pagándole a su militancia. No justifico algo así. Se supone que la gente cuando se agrupa y se asocia libremente lo hace porque tienen un conjunto de ideas similares, no porque esté percibiendo ese beneficio o esa utilidad. Es parte de su libertad hacerlo, porque nosotros tampoco vamos a criticar si pueden o no, es su libertad. Pero me parece a mí un poco, no sé, me parece bastante bajo que su forma de atraer militancia sea pagándole a la militancia para que sea parte del movimiento. Así es. ¿Más preguntas para Jorge? ¿Más preguntas? ¿No hay? ¿Más Sí, por ahora? profe Oswald Chamagua preguntándole ahí cuántas personas militan actualmente en el partido y cuál ha sido la forma más efectiva de atraerlos. Bien, hace un momento la situación, o mejor dicho, hace tiempo que manejamos una base de datos en la página web en donde inscribimos a las personas de manera virtual, una preinscripción, llenan un formulario en la parte que dice participa y milita, y tenemos personas en distintas partes del país. La dirigencia actual del partido o la estructura nacional está conformada por un CEN que contiene al presidente, al vicepresidente y al secretario general, y una serie de secretarías nacionales que cumplen funciones concretas. Además tenemos o estamos desarrollando lo que serían las coordinaciones estadales, unas coordinaciones por cada estado. Venezuela en total tiene 24 estados. Luego vamos a ampliarlas a los municipios, serían 335 municipios, para posterior ampliarlas a las parroquias, que son más de 1000. ¿Y cuántas personas son actualmente las que militan en el partido, incluyéndote? Incluyéndome, ok. Podría decir que somos más de, sumando las de la estructura nacional y también los afiliados que no pertenecen a la estructura, somos más de 1000 personas, porque ya tenemos esa cantidad en la base de datos. Pero claro, para legalizarnos como partido, nosotros necesitamos hacer una recolección de firmas y un montón de requisitos físicos que no nos ofrece que nos obliga, mejor dicho, la institución que se encarga de registrar partidos políticos, en este caso el CNE. Excelente, muchas gracias, Jorge. Felicidades. Gracias. Ok. Julián quería consultar, tiene levantada la mano. Julián, adelante. Sí, yo lo escucho al señor Méndez y la madurez que tiene para su edad es bastante admirable y bueno, lo felicito, ¿no? Porque no pocos jóvenes tienen ese ímpetu y lo más importante, como dijo usted, profesor, es que tengan vocación de poder y tal parece que sí lo tiene y es muy, muy loable de parte de él. Lo que sí creo que debería ir desarrollando son las estrategias que él va a asumir en dos frentes que son muy agresivos en su entorno, que es el tema pues ¿no? del propósito que tiene en Venezuela, que es el tema de inscribir al partido dentro de las leyes que corresponden a su, digamos, a su país. Y esta es una tarea pues titánica de lo más terrible que él va a enfrentar, y para eso necesita él reunir no solamente a jóvenes y no solamente virtualmente, sino a experimentados políticos de su nacionalidad
para que sean pues el respaldo y el escudo que él necesita para llegar a esa situación y completar ese hito principal. No sé si en 2 años, no sé si en 5 años, pero él necesita llegar a ese punto de aliarse estratégicamente basado en, por supuesto, en el liberalismo que él pregona muy bien y yo creo que por ese lado es la tarea que se le viene en los próximos meses y yo le recomiendo que la economía y el respaldo de la gente, de políticos de experiencia, no solamente del foro, sino de otros que están muy sedientos de nuevamente recuperar a países que necesita hacer esas alianzas y y ojalá que en ese frente pues se pueda apoyarlo también, ¿no? Pero Saludos. Julián, Jorge nos va a explicar ahora que ellos están siendo bastante selectivos y que quieren crecer primero y después vendrá el reconocimiento y la legalidad y todo eso. Pero si no has crecido, de nada vale ir a buscar el reconocimiento legal. Tienes que crecer primero. Y para Sí, crecer primero tienes que tener mucho cuidado con los que se te acercan, los políticos experimentados y los que te ofrecen alianzas y tal. ¿No es así, Jorge? sí, y precisamente el crecimiento que nosotros buscamos desde el partido no se trata solo en una cantidad, reflejado en una cantidad de miembros, sino de un crecimiento intelectual. Y es que la militancia actual logre formarse para que ésta se convierta en una red que enlace a los demás. Nosotros no estamos apurados en estos momentos por concurrir a elecciones políticas porque eso sería un suicidio total en Venezuela. Primero necesitamos educar a las personas en los principios del liberalismo, hacer del Partido Liberal. Creemos una escuela en Venezuela para enseñar a la gente sobre qué es lo que necesita el país y luego ya plantearnos ese escenario. Que además no podemos participar ni tampoco podemos inscribirnos en un CNE que está parcializado, porque eso sería básicamente retroceder. Ellos no van a querer legalizarnos así tengamos 10 millones de afiliados en el partido, porque lo que van a buscar es frenarnos por cualquier medio. Así es, Jorge. Eso se llama, en ciencia política se llama reclutamiento. El partido de ustedes o de nosotros, yo me siento parte de ese partido. ¿Okay? El partido de nosotros tiene que reclutar. Y hay un punto donde nosotros te podemos ser de mucha ayuda, Jorge, para el partido. Y ese punto es reclutar a los cristianos. Porque los cristianos te vas a encontrar, de momento te vas a encontrar como obstáculo. Los cristianos hoy en día, en la inmensa masa, son parte del problema, no de la solución. ¿Okay? Porque tú tienes del lado católico los terceristas, los cristianos católicos que te dicen no, porque la doctrina social de la iglesia dice que el capitalismo, que el comunismo es malo, pero el capitalismo también. Ahora tienen un papa que es comunista desde su más tierna edad en el seminario, cuando yo lo conocí personalmente, y entonces, bueno, te vas a encontrar que mucho masa de gente católica es obstáculo, es parte del problema y no de la solución. Y lo mismo con los evangélicos, te vas a encontrar con evangélicos escapistas, derrotistas, que te van a decir, no, ¿y para qué si ya se acaba el mundo? ¿Okay? Hoy tuve una excelente conversación con un pastor de apellido Paz sobre ese tema, que él está reclutando muchos jóvenes para la experiencia 5R, enseñándoles simplemente postmilenialismo. Y eso nosotros te podemos ayudar ahí. Nosotros con la Academia Cristiana de Ciencias Políticas te podemos hacer una tarea, ayudar en la tarea de reclutamiento, ¿okay? Brindando a los cristianos recursos intelectuales de orden teológico, bíblico, histórico, ¿okay?
y por supuesto político, de experiencias políticas cristianas en favor del capitalismo y no del socialismo. Hoy en día la mayor parte de los presidentes de izquierda le deben su puesto a el voto cristiano. Y te lo digo desde un país que se llama México. Este país donde yo estoy viviendo ahora, que se llama México, tiene un presidente de izquierda que se llama Andrés Manuel López Obrador, que recuperó el país para la izquierda el año pasado. Y resulta que la mayor caudal de votos para su partido de izquierda, que se llama Morena, le vino de los cristianos, principalmente evangélicos. Católicos un poco menos, porque aquí en México hubo una guerra civil que se llamó la Guerra Cristera, de los católicos contra los masones en la época del gobierno de Plutarco Elías Calles. Entonces, nosotros manejamos mucha información ahí, Jorge, y te podemos ayudar tanto para el lado católico como en el lado evangélico. ¿Okay? Por ejemplo, en Guatemala está Jorge Chapas, que es católico, y Carlos Arenas, que es evangélico. Te podemos ayudar mucho en la tarea de reclutamiento. Si vos tenés cristianos ahí que andan dudando, mándanoslos a nosotros. Okay. Dile, hablen con la gente de la Academia Cristiana de Ciencia Política para que se saquen la mugre de izquierda de la cabeza o la mugre de la antipolítica, porque esa es otra. Ay, no, el cristiano no se tiene que meter en la política, eso es típico de los evangélicos. Entonces, ahí te podemos ayudar nosotros, Chapas, Arenas y yo, y Angie. Okay. Te podemos ayudar mucho. Y David Rocha también, y el pastor Machaca. Tenemos kilos de gente cristiana, tanto católica como evangélica, y yo que soy protestante, y Alan Sánchez también es protestante de aquí. Tenemos toneladas de gente cristiana en el Foro Liberal de América Latina, donde si tú tienes problemas con gente cristiana o católica, muy fácil. Tú le dices, vayan y hablen con la gente de la Academia Cristiana de Ciencia Política, inscríbanse ahí y aprendan. Y después, entonces, van a venir. Entonces, tenemos mucha experiencia en eso, Jorge, y tenemos toneladas de recursos y tenemos algunos éxitos también. Hemos convencido a algunas personas que antes eran resistentes o reticentes o renuentes, y finalmente se han incorporado a las filas de nuestro movimiento. Gracias. Aquí Giovanni Rivas, bueno, Randy dice qué vergüenza, los cristianos evangélicos ignorantes de la palabra de Dios y la teología política. Aquí Randy Sperger, por ejemplo, 5R Costa Rica, es un pastor, misionero, americano, pero nos conoce a los latinos desde hace tiempo porque vive desde hace mucho en Costa Rica, también te puede ayudar. Aquí Giovanni Rivas te pregunta, ¿quiénes de los líderes o dirección del partido creemos están en Venezuela? Ok, Jorge, te está preguntando Giovanni, ¿quiénes están afuera y quiénes están adentro de Venezuela de nuestro partido Creemos? Adelante, Jorge. Bien, en estos momentos de parte del CEN, del Comité Ejecutivo Nacional, quien se encuentra dentro del país es el secretario general Pedro Lares. Él se encuentra en Cojedes, estado de Venezuela, y también tenemos algunos secretarios que están en el país. Ángel y yo somos los miembros del CEN que estamos afuera. Ángel está en España, yo estoy en Lima, Perú. Ok, ¿qué más preguntas por ahí? ¿Hay más preguntas para Jorge? Sí, sí, profe. Mildred, adelante. Bueno, sí, para mantener la credibilidad con este proyecto, llegar al caso como pasó en Colombia, un caso coyuntural donde en la segunda vuelta estaba elegir entre
entre dos malos, porque pues teníamos la izquierda con mucha fuerza y teníamos la derecha mala, en el caso pues de Duque, y pues era muy importante y decisivo el voto cristiano, y además en ese momento de la representación de Colombia Justa Libres, que tenía una representación más o menos de 30.000 votos, pues podía ser muy decisivo. En ese momento podíamos decidir de alguna manera, porque estaba entre, pues, elegir dos malos, pero entonces apoyamos a Duque, pero pues eso generó mucha crítica, pues porque sabemos que hay muchas falencias. Entonces, ¿cómo mantener esa credibilidad en ese caso, en esos casos cuando de alguna manera tenemos que en nuestro voto, y es importante hacerlo, votar, y más en ese caso, donde está elegir entre dos malos y escoger el menos peor? Bueno, ¿aló? Dale, Jorge. Dale, Ok, Jorge. sí, es que una falla acá, se me había desconectado por un momento. Bueno, si nosotros tuviéramos que elegir entre el menos malo, nos tocaría elegir, obviamente, por la actual dirigencia de la oposición, porque el régimen es más violento, es más reaccionario. En estos momentos, además, son una organización criminal, está acaparando el poder. Nosotros no esperamos llegar a ese escenario en el que tengamos que elegir, porque realmente por eso somos una organización nueva e independiente, porque no queremos elegir entre ellos. Cuando la gente nos dice, pero ¿por qué no se suman? O suman o restes. Nosotros les respondemos, pero es que sí estamos sumando una alternativa liberal real, estamos sumando una tercera vía política, algo que no hay en Venezuela. O, digo yo, una segunda vía política o ideológica, porque en Venezuela son socialistas la mayoría de políticos. Entonces aquí creemos que es una oposición liberal, una nueva oportunidad para que los venezolanos vean que no tienen que elegir entre el menos malo, no tienen que elegir o entre la MUD o entre el gobierno, el régimen, sino que aquí está una tercera alternativa, una nueva opción que va a representar la solución real para Venezuela, que es el... Ok, Jorge, gracias. Otra preguntita, profe. Ajá, dale. Sí, mira, y por ejemplo, en un caso dado que usted comenta que tienen 20 secretarías, como esto es prácticamente un trabajo voluntario y realmente con personas que han dado el paso adelante y tienen bases muy firmes en seguir marchando, pues puede pasar de que llegue en un momento en alguna de esas mesas directivas empiecen a hacer alianzas, en un caso pues local, donde no se presente un candidato del partido, y eso pues genere también de alguna manera división, porque después va a parecer un tutti frutti ahí, los unos apoyando en un pueblo los conservadores, en el otro apoyando a los liberales. Entonces, en ese caso, ¿cómo mantienen ese control? Porque aquí en Colombia se salió de las manos en el caso del partido al que pertenecíamos en las elecciones locales, cuando ya se manejaron las mesas directivas. Cuando se inició fue un trabajo muy firme, muy hermoso, porque fue totalmente con un convencimiento desde el corazón, pero ya cuando pues el partido ganó la ya pues como partido, podemos ser establecidos como partido, pues ya ahí se empezaron a manejar unas mesas directivas municipales en donde empezaban a hacer alianzas con personas que no nos representaban. Entonces, ¿cómo manejar ahí en ese sentido cuando el trabajo es voluntario y de alguna manera se sale de las manos? Bien, en principio, la formación es súper importante para constar a la militancia como militancia del partido.
Segundo, el hecho de que sean voluntarios ya nos indica a nosotros que existe un interés de parte de ellos hacia la institución porque ésta funcione. Nada nos garantiza en el futuro que no se vayan a presentar situaciones por parte de los afiliados que persigan intereses o cedan a la corrupción y al vicio. Simplemente lo que nosotros manejamos es por eso la necesidad de enamorar a la gente del liberalismo. Y como somos la única opción liberal dentro de Venezuela, estamos poniéndolos en esa posición de jaque. O están con nosotros, que somos la alternativa liberal, o se corrompen y el país sigue estando mal, sigue estando destruido, y bueno, nos esperarán décadas de miseria, así como se ha visto históricamente ya ejemplificado. Jorge, si me permites, espera un segundo. Si me permite, Jorge, este punto es muy importante y en este punto te podemos ayudar a ustedes mucho, a los líderes del partido. Porque en 3 países, en Perú, en Guatemala y en México, nosotros ensayamos en las últimas elecciones, en cada uno de esos 3 países, el voto antisistema. O sea, ¿cuál es el voto antisistema? No votar. O si hay sanciones y tal, votar en blanco. O si no hay espacio para votar en blanco, votar viciado o nulo, anular el voto. O sea, 3 alternativas para el voto antisistema. O no vas a votar, o vas a votar, pero marcas en blanco o no marcas ninguna, y en todo caso, si te tienes miedo que te lo roben o cosas así, vota, anulas el voto. Viciado se llama, voto viciado, porque haces un dibujo ahí, no me gusta ninguno, o marcas 3 o 4 casillas a la vez, en fin, hay diferentes técnicas, digamos, tácticas para promover el voto antisistema. Ahora, lo importante, más allá de que sea de esta forma o de la otra, es el argumento. ¿Qué argumento ponemos? Y el argumento es ese que tú pones. Pusimos nosotros en 3 países, en Perú, en Guatemala y en México. El argumento es que si vos sigues votando por el mal menor, el país se va a seguir hundiendo. Y nunca nos vas a dar chance a una tercera opción a salir a la palestra, porque nos estás negando el chance cuando vas y votas por otro porque nosotros no estamos inscritos o nosotros no podemos presentar el cambio. Entonces, yo le sugería a Jorge y a Ángel un libro muy importante que se llama Teoría de 2 contra 1, coaliciones en las tríadas, de Theodor Kaplow. Lo voy a poner aquí. Theodor Kaplow. Es un libro viejo que se consigue en castellano, el autor se murió hace poco, pero hace mucho que ese libro está traducido. Yo cuando empecé a dar clases de ciencia política en Venezuela, en la famosa Escuela de Estudios Políticos y Administrativos de la Universidad Central, estuve como 4 años ahí, hasta que me echaron los masistas, los demás me echaron, porque yo enseñaba ciencia política y no marxismo. ¿Okay? Y uno de los autores de los libros que yo le mandaba a leer a mi estudiante era Theodor Kaplow. ¿Qué tiene esto que ver con el partido Creemos y con todos los movimientos que nosotros... Bueno, muy simple, olvídate del mal menor, porque si sigues jodiendo con el mal menor, no, ¿para qué está el mal menor, el otro es peor y tal, y qué sé yo? Estás en el juego de ellos y no nos va a dar chance a nosotros nunca. ¿Okay? Para crecer, para reclutar, para fortalecernos, para madurar, nunca nos va a dar chance así de esa manera. Lo que nosotros queremos es llamar la atención con el voto antisistema para lograr hacer de un espacio del escenario diádico que hay en Venezuela y en otros países también, que es o la izquierda o la derecha mala, o la derecha mala o la izquierda y la derecha mala. Ah, bueno, a ver cuál es menos peor. No, eso es la sartén o la brasa, eso es la sartén o el agua hirviendo, eso no. Nos hierven, nos fríen o nos asan. Entonces,
nosotros a lo que apostamos con el voto antisistema en esos 3 países, Jorge, ¿okay?, es a hacer fuerza, ¿okay?, para impulsar una opción liberal que pueda convertir el escenario de diádico en triádico. O sea, que haya, el gobierno es de izquierda, okay, pero, o izquierda dura, y la oposición es izquierda blanda, o derecha en Venezuela, o derecha mala en Colombia, ¿okay? Entonces, pero son 2. O sea, es un espacio político nacional y muchas veces local y regional también, duopolizado. Entonces nosotros tenemos que convertirlo en triádico el día que podamos ser nosotros una alternativa entre el mal mayor y el mal menor. No, nosotros somos el bien, nosotros no somos el mal menor. Serán ellos, aquellos, los del mal menor. Nosotros somos el bien, no somos el mal menor. Y si vos sigues votando a uno de 2 males porque sigues creyendo que el otro es peor, entonces nunca nos va a dar chance a nosotros y el país nunca va a cambiar. Eso lo experimentamos, incluso lo desarrollamos hasta a nivel gráfico y todo. En Perú, en Guatemala y en México. Entonces ese es otro punto donde te podemos ayudar mucho a vos y a Ángel. ¿Está bien? Ok. Gracias. Jorge, con una pregunta más, Jorge. ¿Ustedes más o menos cómo se enfrentan o afrontan con respecto a la gente que se acercan a ustedes, con respecto al principio básico? Nosotros los liberales comprendemos como un orden social, se puede decir la separación entre lo público y lo privado. ¿Cómo ustedes se enfocan con respecto a eso a quienes están interesados por saber lo que nosotros somos, lo que vos eres, las 5 reformas? ¿Cómo llegas a ellos? Bien, nosotros buscamos que la gente en un principio comprenda cuáles son sus deberes, sus derechos inalienables, ¿no? Vienen acondicionados así, como inherentes a su condición humana. Si ellos entienden cuáles son sus verdaderos derechos y comprenden a través de la historia cómo los gobiernos y los gobiernos estatistas han estado dificultando el accionar y atrasando a los pueblos del mundo, ellos van a entender por qué es que defendemos este proceso de separación y de reducción, y es el término del gobierno limitado, ¿no? Que buscamos que la gente comprenda cuál es su rol en la sociedad, por qué no deben depender del Estado. Y si nos dicen que se sienten vulnerables, ponerles como ejemplo el montón de ejemplos que nos da el mismo comunismo y todos los modelos estatistas. Nosotros les hacemos la comparación, vean las cifras, vean la historia y dense cuenta cómo es que el estatismo, más allá de garantizar el montón de derechos que ofrece, los arrebata, porque nosotros tenemos una constitución bien graciosa en Venezuela, una constitución de más de 300 artículos, y realmente esos 300 artículos son irrelevantes cuando nos ponemos a plasmarlos en la realidad actual, porque esa constitución que crearon ellos mismos ni siquiera la respetan, y garantizan supuestamente una serie de derechos, un montón de derechos, pero que cuando lo llevamos a la práctica no son garantizados de verdad, no son otorgados al ciudadano. Y eso no es algo nuevo, eso está desde que la Constitución se fundó, porque desde que se fundó la Constitución, que nosotros pretendemos derogar, porque ahí es donde nos anexamos también a la parte de cambiar las leyes malas, desde el Congreso, la principal es la Constitución. ¿Cómo era el gobierno de Chávez? Era un gobierno intervencionista que expropiaba, autoritario, y ahí están las consecuencias. Y él, ¿qué hacía? Prometía, creaba las misiones de vivienda, las misiones de los subsidios, los bonos, todo eso funcionaba bajo la destrucción del sistema económico, que pudo ser sostenible hasta cierto punto. Luego se acabó el dinero, como se acabó el dinero, dejó de funcionar.
Otra pregunta, Jorge, con esto acabo. Ustedes están expuestos al término que nosotros y Alberto nos ha enseñado por medio de sus escritos, al fusionamiento. Es decir, tu partido político está en capacidad de fusionarse con respecto a las personas o a los partidos o movimientos que tienen un principio, una ideología conservadora. Claro, pero perdón, Yo creo, ajá. el fusionismo no es alianzas de partido, ojo. El fusionismo es a nivel de ideología. Digamos, las ideas fusionismo de las ideas conservadoras con las ideas liberales, liberales en la economía principalmente y en la educación, y conservadoras en lo político y en materia de gobierno. Pero eso es a nivel ideológico, no estamos hablando de alianza de partidos. ¿No? Gracias, Alberto. No necesariamente. Sí, adelante, Jorge. Perdón. Sí, la parte de las alianzas nosotros estamos siendo cuidadosos porque como estamos surgiendo y estamos formándonos de manera muy selectiva, no queremos involucrarnos así de frente con un movimiento que diga ser liberal conservador o que no defienda ningún proyecto, ninguna propuesta sólida. Y hay un montón de movimientos que han crecido a lo largo de estos últimos 6 años y que es disuelto por ese mismo motivo. Van desde los radicales nacionalistas y perejimenistas y terminan disolviéndose porque no tienen un sustento, ni un programa, ni nada que respalde su doctrina. Entonces nosotros por eso es que estamos siendo muy cuidadosos con el tema de las alianzas y que si es la unión entre el conservadurismo y el liberalismo, nosotros manejamos ya internamente dentro de serían nuestras ideas ya internamente. El liberalismo ya nos ofrece todo eso, nos ofrece esos valores. Y sí, nosotros aceptamos el fusionismo desde el punto de vista ideológico, porque además estamos convencidos de que la derecha buena debe unirse, debe fusionarse, debe unificarse para combatir a la izquierda, que es su principal enemigo. Y yo lo denomino como un árbol, el árbol de la libertad, que tiene un montón de raíces y un montón de, bueno, una amplia gama de opciones. Y dentro de esta amplia gama de opciones, a veces surgen debates tan intensos que nos impiden unirnos, mientras que por otro lado está la plaga que va a destruir el árbol, que son los comunistas, que es la izquierda, y ellos sí están unidos. Entonces nosotros como raíces del liberalismo, que defendemos la propiedad privada, la vida y la libertad, debemos unirnos para sostener este árbol, indistintamente de qué tan radicales sean unos u otros, porque ese es otro punto. Vienen los que dicen, yo soy más liberal que tú, yo soy más, o vienen los que dicen, yo soy más libertario. Pero ¿de qué sirve todo eso? Nosotros por eso es que sí defendemos que el conservadurismo y el liberalismo se mantengan en una misma línea para derrotar a la izquierda. Así es, Jorge, así es. ¿Más preguntas? Sí, preguntas para Jorge. Bueno, yo, profesores, lo siguiente, quiero felicitar a Jorge por ese grado de madurez que está empleando en ese espacio tan opresor que tiene el gobierno y ver cómo estos jóvenes están logrando llevar esta clase de alternativa y esta nueva alternativa a la sociedad, en este caso venezolana. Me parece muy bien que tenga todo el cuidado de no aliarse con cualquier partido político y de no vender la doctrina básica y los lineamientos en el cual estamos inmersos. Creo que en esto hay mucho que aprender, ¿no? Es un gran ejemplo viviente para otros y pues Jorge, te felicito que tengas ese cuidado y creo que ahora, con toda esa experiencia que estás teniendo, se va a llegar a esa madurez y creo que no es aliarse por aliarse con cualquiera, no podemos vender principios, no podemos vender nuestro basamento y creo que eso está muy bien, hay que tener mucho cuidado y no importa que de principio no logremos encaramarnos en el poder, sino empezar sí a tomar contacto con la sociedad, cosa de que se concientice de tu basamento. Yo creo que eso está muy bien y te felicito. Solo eso, profesor. Gracias, Ariel. ¿Alguien más? Sí, si me permite, tocayo, solamente una sugerencia para Jorge de lo que
más o menos intentamos hacer nosotros aquí es utilizar cualquier situación coyuntural para analizarla desde la perspectiva de las 5 reformas. Por ejemplo, esta crisis del coronavirus. Esta crisis del coronavirus nosotros la enfrentamos diciendo es una crisis del modelo estatista de salud, que hay que reformar, que hay que privatizar, que hay que entregar los hospitales a los médicos, que no son los burócratas los que deben conducir. Ya en Perú, por ejemplo, vamos a pasar al tercer ministro, porque parece que ya se fue el segundo, en plena crisis del coronavirus, y no van a resolver el problema. El problema es más de un problema de estructura. Entonces, utilizar la coyuntura de lo que se vive, de lo que está ocurriendo, para analizarla, desmenuzarla, explicarla y fundamentar la propuesta de las 5 reformas. Esa es la mejor forma de poder llegar a la gente, de decirle, esto está ocurriendo por estas cosas y esta es nuestra propuesta por lo mismo, ¿no? Gracias, Juan Alberto. Te acabo Gracias. de... Y sí, te acabo de enviar el tema... Dale. No, es que le quería decir Sí. a Juan Alberto que te acabo de enviar el teléfono de Jorge, me tomé esa libertad, para que tú, Juan Alberto, que lo llames. Él vive en Chorrillos. ¿No es así, Jorge? Sí, ya tomé nota, tocayo. Muchas gracias, muy amable. Okay. Dale, Jorge, gracias. Adelante. Quería decir precisamente referente al tema del coronavirus y de cómo el sistema de salud está básicamente, este sistema de salud estatista está básicamente demostrando que no funciona. Y es que estamos soportando desde el liberalismo una serie de peroratas básicamente de parte de los socialistas y los progres diciendo que hemos fracasado, que el capitalismo fracasó. Pero es al contrario, porque estadísticamente ya se observa cuáles son los países que tienden a ser más libres y que estos han solucionado de manera más efectiva o han reducido la afección por este virus, mientras que los países estatistas están en la parte opuesta, que tenemos más cifras de muertos, más infectados y que se están descuidando atender otro tipo de enfermedades, porque desde que empezó el COVID es como que si se hubiesen desaparecido el resto de enfermedades. Ahora todos los muertos son por COVID, pero no se atiende tampoco el tema de la salud desde el otro punto de vista, desde el resto de enfermedades que son también muy peligrosas. Y es que no existe un respaldo científico, no existe una verdadera funcionalidad de este sistema estatista hacia la salud. Si fuera privada y si funcionara, no ocurriría esto. Y es que también, y acá agrego, que el mantenernos encerrados de esta manera, yo no lo considero una verdadera cuarentena. Porque si fuera una cuarentena es porque todos nosotros ya estamos enfermos. Ok, mi sugerencia para Juan Alberto y para José Luis Tapia es que inviten a Jorge a comerse un buen ceviche. Si es posible en el Callao, que es donde yo por lo menos he comido los mejores ceviches, con una buena cristal. ¿Ok? Gracias. Gracias. Ok, queda pendiente que se acabe esta cuarentena. Sí, cuarentena de salvos, cuarentena de sanos, ¿no? Cuando se acabe la cuarentena de sanos, porque es la primera vez que hay cuarentena de sanos y no de enfermos, ¿no? Y de todas maneras, lo llevamos a Jorge a comer ceviche y te esperamos también a ti en algún momento, Alberto, para poder hacerlo. No, de todas maneras vas a venir a Lima, tú sabes muy bien que sí. Y por supuesto a todos los que tengan la suerte de pasar por aquí. Entonces para mí una parihuela, por favor, en vez de ceviche, gracias. Ya lo apuntamos, la pedimos. Ok, un abrazo. Ok. Bueno, en ese punto que dice Juan Alberto, de analizar desde las 5 reformas, analizar la coyuntura, producir análisis de coyuntura,
en base a las 5 reformas. En eso te podemos ayudar mucho, Juan Alberto, José Luis y yo también, en el Centro de Liberalismo Clásico. Nosotros nos hemos dedicado muchos años a eso, a producir análisis de coyuntura en base a las 5 reformas. Por ejemplo, cuando Pedro Pablo Kuczynski ganó la elección, nosotros dijimos, o hace la reforma o se jode, y se jodió. ¿Ok? Eso en el caso de Perú. Te digo, te menciono Perú porque tú vives en Perú ahora, Jorge. Pero te podría mencionar también casos de Guatemala, de México, donde nosotros hemos hecho en el Centro de Liberalismo Clásico mucho análisis de coyuntura en base a las 5 reformas, así como recomienda Juan Alberto. Lo hemos hecho. Tenemos experiencia en eso. Te podemos ayudar en eso también. Gracias. ¿Qué más? Ahí... Sí, nosotros desde Creemos aceptamos por eso, aceptamos por eso la ayuda, porque nosotros, el principio que rige Creemos es precisamente la humildad, una serie de valores que se anteponen, que se enfrentan a los antivalores que representan todos estos comunistas, todos estos socialistas en Venezuela. Porque nosotros tenemos que reconocer que sin humildad no llegaríamos a aprender todo lo que necesitamos aprender para poder darle al país la solución. ¿Quién más está ahí? Sí, estoy yo, Oscar Montiel de Colombia. Jorge ha mencionado en varias ocasiones la importancia de la formación de sus militantes y eso obviamente es un elemento básico. Y la pregunta concreta es, ¿cuáles son los procesos, qué tipo de estrategias han implementado precisamente para llevar formación? Y ahora, unido a eso, digamos, pregunto al profesor Mansuetti, porque me parece que este espacio es increíble y se tiene que aprovechar y expandir, porque de alguna manera debiera estar, digamos, integrado la formación que el partido Creemos puede ofrecer, con la que toda la estructura que en este momento tenemos con esta aula virtual se está desarrollando. Entonces, repito la pregunta, ¿cuál es como el proceso, qué estrategias tienen de formación? Tú dices, los seleccionamos basado, teniendo en cuenta un formulario, teniendo en cuenta unas estrategias, pero de ahí en adelante, ¿qué sigue, no? ¿Cuáles son los contenidos, de qué manera lo hacen, y cuál es el proceso y cómo sería interesante articular esos esfuerzos con los esfuerzos que está haciendo el foro a nivel de Latinoamérica? Ok, en un principio nosotros, bueno, conocemos ya la propuesta del profesor Mansuetti hace 2 semanas, nosotros estamos desarrollándola, integrándola en lo que ya nosotros veníamos haciendo, que es principalmente identificar a la persona que se siente interesada a participar, vemos su perfil, cómo se comporta en las redes sociales, porque eso también es muy importante, ya que nos ha llegado cantidad de solicitudes de personas que quieren participar en el movimiento, pero cuando revisamos su perfil, son más bien trolls o personas que nosotros consideramos como espías, y por eso es que los descartamos. En un principio, revisamos su perfil, le hacemos una entrevista por las redes sociales, por el Facebook principalmente, es lo que estamos dejando, por la mensajería de la página. Ellos los invitamos a que llenen el formulario y a que realicen unos cuestionarios que están ahí. En la página tiene unos enlaces para unos cuestionarios que nosotros también utilizamos ese factor como un alcance de su conocimiento en cuanto a política. Después de eso, nosotros procedemos a integrarlos, se aprueba esa parte de los filtros y empieza lo que sería la parte formativa, que se encarga de esa parte la Secretaría de Formación, y la Secretaría de Formación ha desarrollado un compendio que nosotros denominamos kit liberal de libros y de narrativas que les resultan muy útiles a los militantes. Estos leen, se informan y también se informan, aparte de las ideas del liberalismo, con las intenciones del partido y las propuestas. Es por eso que nosotros estamos muy orgullosos de la página que estamos administrando, porque es una página muy completa, que incluye básicamente todo lo que es el partido. Y el que se mete a averiguar en esa página ya
está básicamente formándose, porque ahí desarrollamos las propuestas, pero también desarrollamos lo que es un poco las ideas. Tenemos nuestros pensadores o las personas en las que nosotros nos basamos para desarrollar el partido en una sección de la página, y eso también hace que la gente indague. Si es curiosa y tiene interés por aprender, va a buscar en internet biografías, historias, libros. Nosotros manejamos también una biblioteca digital que estamos desarrollando. En el momento en la página solo hay tres libros, pero aparte tenemos otros que se los mandamos de manera directa. En estos días en una de las páginas de uno de los grupos de WhatsApp que tenemos de las 5 reformas, creo que fue ayer, una persona preguntó quién tenía el libro de El llamado de la tribu, de Mario Vargas Llosa. Y justamente es un libro que yo tenía guardado en mi base de datos y lo compartí, porque yo creo que es muy importante leer, y a eso es lo que me permitió a mí aprender lo poco que sé, el ser autodidacta, el leer, el indagar y el leer de todo, porque no se trata nada más leer lo que es el liberalismo. Nosotros también le decimos a las personas, lea a Marx, lea a Engels, lee el libro de Mao. Entonces, también les invitamos a que lean un poco del fascismo, la autobiografía de Hitler. Entonces, eso ayuda a que la persona se desarrolle. Muy bueno, muy bueno. Carlos Rangel, ¿oíste? Carlos Rangel es mejor que Vargas Llosa. Ok. Ah, ok. Sí, Carlos Rangel mejor que Vargas Llosa, por favor. Mira, aprovecho la oportunidad, Montealegre, para invitarte al miércoles y a todos los presentes aquí. Para invitarlos al miércoles, que vamos a tener un invitado muy especial el miércoles en el conversatorio que es la reunión abierta. Ya estamos tratando de aprender a cerrarle la puerta a los troles, pero bueno. Los miércoles tenemos la reunión abierta a la misma hora que esta, y este miércoles va a haber un invitado muy especial, el doctor Guillermo Cabanillas Holguín de Trujillo, Perú. Él ha presentado en la Universidad de Navarra una tesis sobre las 5 reformas. Las 5 reformas han sido su tema de tesis. Lamentablemente le salió mal porque su tutor de tesis, el doctor Mario Silar de Argentina, tuvo un problema o se peleó con la universidad, no sé qué, una bronca hubo ahí y entonces él no salió con mención de publicación, pero estamos buscando cómo le publicamos su tesis doctoral a Guillermo Cabanillas y lo vamos a tener el miércoles. Él es, como digo, de Trujillo, Perú. Somos amigos de hace muchos años y cuando él me propuso que me parecía la idea de que si él hacía una tesis sobre 5 reformas, dale, le digo, hoy sería un golazo si puedes hacer una tesis sobre las 5 reformas. Y él lo hizo. Él va a exponernos el miércoles, por eso estoy invitando a todo el mundo aquí. El miércoles nos va a exponer sobre su tesis, sobre 5 reformas, porque 5 reformas es el único proyecto que hay sólido, viable en América Latina, bien armado, bien estructurado y sobre todo bien fundamentado. ¿Okay? Y todo eso él lo defendió como tesis, con apoyo de autores, un montón ahí, liberales y no liberales, que están en la bibliografía muy amplia y muy diversa y muy rica de su tesis doctoral. Así que aprovecho la oportunidad entonces para invitarlos al miércoles que va a presentar Guillermo esa tesis. Ok, sigamos porque nosotros tenemos la costumbre más o menos de hacer 2 horas, faltarían como unos 20 minutos todavía. No sé si hay alguna pregunta o comentario de Jorge o Jorge que quiera... Yo, profesor Julián. Julián. Bueno, yo lo he escuchado y en efecto, pues es cierto, ¿no? Es un tema que el señor Méndez se va a enfrentar, que es el tema de
de que una vez que vaya creciendo y vaya creciendo, se le van a presentar pues los amigos del otro lado y le van a hacer pues las ofertas que siempre a veces se presentan en la política, ¿no? Y es donde claudican a veces muchos de ellos. Ahora, yo lo que veo en el señor Méndez y que lo veo con mucha personalidad, y eso es en un líder pues algo que no se forma, ya viene también algo con él, y esos genes pues difícil encontrarlo en los jóvenes hoy por hoy. Y se nota porque pues trasciende a través de sus palabras y un poco también de su personalidad política que está adquiriendo, y eso es poco probable de encontrar en la juventud de hoy por hoy, y eso pues es bastante loable, y de verdad que lo felicito al señor, y la verdad que yo también estoy aprendiendo también mucho de las palabras que está citando en cada momento, y claro, felicitaciones por eso, pero cuídese con aquello que se le viene, y de hecho que es las propuestas que hacen claudicar, y eso es pues no solamente de economía, sino también de muchas amenazas que se van a encontrar, y eso en la política yo lo he padecido también en algún momento, cuando en los años mozos pues me ha tocado representar a un grupos colectivos para propósitos políticos, pues, ¿no? Saludos. Gracias, Julián. ¿Qué más? ¿Comentarios? Sí, Gracias. profesor Mansuetti. Quiero responder a comentario, agradecido al comentario que hizo acá el compañero Julián. Es que sí, el entusiasmo y esta serie de talentos que básicamente denomino yo que han surgido por un tipo de generación espontánea, lo mejor del caso y lo mejor de todo es que dentro de la dirigencia del partido destacamos porque tenemos ese enfoque, no solamente yo, también Ángel Boyer como presidente. Sería conveniente que después, en próximas sesiones, se logre concretar, que él también hable un poco para que nos demos cuenta de eso y se confirme lo que yo estoy diciendo. Se trata precisamente, por eso es que yo estoy tan entusiasmado con este proyecto, y es porque no me siento solo, no me siento a la deriva, y de que haya amenazas, sí las hay. En Venezuela eso es evidente. Ya han bloqueado más de una vez la cuenta del presidente de Facebook, han bloqueado su cuenta, la banean, como decimos nosotros, porque, bueno, se ponen de acuerdo cuando él hace algún comentario que tiene que ver con la crítica hacia la MUD, se ponen de acuerdo todos estos mudistas, que son los trolls de la MUD, a bloquear las cuentas, porque entonces empiezan a hacer denuncias, a todo este tema que últimamente se ve, casi es un fusilamiento por las redes sociales. Y es que se ha perdido lo que es la libertad de expresión. Ya uno no puede decir las cosas como son en las redes sociales, entonces uno es malo, uno no es políticamente correcto, y es algo que ya hemos nosotros venido viendo desde ahí, desde el punto más pequeño, son solo las redes sociales. Y a futuro nosotros estamos conscientes del riesgo que corre nuestras vidas por el simple hecho de decir la verdad y de defender estas ideas que son. Ok, más comentarios por ahí. Aquí está, ¿sí? Sí, profesor Mansuetti. Sí, adelante. Buenas noches, mi nombre es Juan José Rojas, desde Colombia. Primero, pues felicitar por esta causa tan loable, y ofrecerles pues desde mi trinchera, que es las redes sociales, pues todo mi apoyo a este movimiento. Ahora, lo han dicho bien, que están en las primeras de cambio, en una etapa que es de enseñanza de las ideas liberales, y pues de enseñar el único plan político sólido que existe actualmente para Venezuela. Sin embargo, tengo muchas amistades venezolanas, y mi pregunta y mi preocupación, porque los conozco, es si han visualizado cómo evitar un escenario en el que Venezuela se pueda convertir en Cuba, concretamente en lo que respecta al tiempo que ha pasado,
el régimen cubano en el poder, ¿cierto? Y dos, lo que ha sido la disidencia cubana, sobre todo en Miami, ¿no? Una disidencia que si bien pocos tienen, digamos, pensamientos liberales, sí ha sido muy vehemente, pero digamos que lucha desde el otro lado del océano, ¿sí? No, o sea, no ha tenido un verdadero impacto en derrocar al régimen cubano. Un régimen cubano que se atornilló en el poder y que un régimen cubano que sabe que de ahí saldrá muerto, ya sea por una revolución o ya sea porque su pueblo se subleve y los saquen, o ya sea por lo que sea, pero que los tienen que sacar muertos. Entonces, mi pregunta es, y la hago con mucho respeto porque es ahí donde radica el descontento de muchos amigos míos, y es si han visualizado ese escenario en el que las ideas liberales tengan que batallar contra unos criminales que se han atornillado en el poder, y cómo visualizan esa lucha. Muchas gracias. Eso lo están haciendo, Roja, eso lo están haciendo. Adelante, Jorge, explícale cómo están haciendo. Sí, nosotros, bueno, nosotros en estos momentos no estamos teniendo una confrontación de batalla hacia el gobierno, porque no tenemos el interés de hacer una lucha violenta de esta manera. Nosotros no tenemos armas, nosotros no, es lo que expliqué también en la parte de que hay gente que se quiere meter al partido y quiere ver en el partido una organización guerrillera, una organización terrorista que busque incluso destruir al país. Nosotros no queremos eso para el país, ni que mueran inocentes, ni que se siga corriendo más sangre. Sin embargo, lo que sí defendemos, y lo vamos a seguir haciendo, es el respeto por la vida, por la libertad y por la propiedad. Y aunado a eso, se incorpora lo que sería la defensa propia. Nosotros no vamos a hacer, si nosotros tuviésemos ahorita la posición que tiene la Mesa de la Unidad Democrática, en un principio yo creo que ya hubiésemos tumbado al gobierno, porque ya hubiésemos educado a las personas sobre lo que verdaderamente hace falta en el país, y no los mantendríamos ignorantes de la realidad ideológica y de la crisis política, más allá de la economía, sino de que ya tuviésemos una población que esté consciente de cuáles son sus derechos y de la importancia de esta lucha. Pero como la oposición es ineficiente, se sostiene el gobierno. Ahora, en el hipotético caso de que nosotros tuviésemos el poder que tiene la MUD y no hubiésemos podido sacar al gobierno aún, lo que manejaríamos nosotros sería una serie de recursos, de herramientas, como las que propone incluso el mismo profesor Mansuetti, de una negociación real y efectiva. Y es algo que la MUD dice que ha realizado, que ha fracasado el diálogo, dicen algunas personas, que ya se han reunido 4 veces y por eso es que la misma gente no está conforme con que exista el diálogo. Y nosotros somos muy cuidadosos en la parte de ofrecer diálogo, de parte de Creemos, porque no vamos a permitir que eso nos deslegitime a nosotros y que la gente crea, no, esto es lo que van a hacer es pactar con el gobierno algún beneficio, que es lo primero que se le viene a la cabeza a las personas al ver el récord que ha cumplido la oposición. No, nosotros precisamente buscamos educar e incorporar a la población en esta salida y estamos evaluando todas las posibilidades, pero en estos momentos, como apenas estamos desarrollando el partido y estamos buscando formar y educar a las personas, no asumimos como tal la lucha enfrentando al gobierno. Más allá, nosotros nos estamos concentrando en enfrentar a la oposición, que es la principal culpable de que el gobierno siga siendo gobierno. Nosotros queremos ser la oposición real, la oposición liberal, para poder ser gobierno. Primero hay que ser oposición. Y como también nos dijo hace unos días el profesor Mansuetti, es una lección que se me ha quedado bastante grabada, es que un país funciona con un buen gobierno y con una buena oposición. Y la oposición juega un papel muy importante dentro de un país. Como actualmente no tenemos una oposición buena, por eso es que el país está mal. Así es, Jorge. Si tú me permites, yo le voy a hacer una aclaración a Rojas sobre el caso de Cuba. Mira, el caso de Cuba lo conozco muy bien. Yo tuve una pareja sentimental en Venezuela, que era cubana y de una familia cubana radicada en Venezuela hace muchos años, vinculada al sector de Venezuela.
Y entonces conozco muy de cerca el caso de Cuba. En Cuba nunca hubo una oposición liberal. Siempre eran socialdemócratas, social cristiano, social nacionalista, social algo, pero liberales no. Y el Carlos Alberto Montaner decayó y se volvió mediocre, era un tipo brillante y se volvió mediocre porque se tuvo que amoldar a la política correcta de la oposición cubana. ¿Okay? Entonces, yo dejé aquí en el chat para un artículo que yo escribí hace muchos años que se llama Cuba, ¿cómo y cuándo se dejó someter lecciones para Venezuela? Entonces, en Cuba, ¿okay? No se llamaban oposición, se llamaban disidentes. Ah, disidencia. ¿Pero qué clase de disidencia? ¿Como la disidencia trotskista en Rusia? No, hombre. O sea, conozco muy bien el caso de Cuba. En Cuba nunca hubo una oposición liberal. Nunca. Jamás. Con el nombre, ahí está, la retórica, el nombre de liberal, sí. Además, a los cubanos les pasó otra cosa, que se liaron mucho, se enredaron mucho, algunos liberales que había, se enredaron mucho en la política americana. Y entonces son militantes republicanos del Partido Republicano y se olvidaron de Cuba. ¿Ok? Eso también pasó. Léete, Rojas, mi artículo o estudio que está ahí que dice Cuba, cómo y cuándo se dejó someter lecciones para Venezuela. Eso lo escribí hace muchos años, hace más de 10 años. Montealegre tiene la mano levantada ahí, adelante, Oscar, de Montealegre. Sí. Sí, pues digamos que parte de la respuesta se dio, pero yo mencionaba también el hecho de poder articular el esfuerzo que puede hacer el partido Creemos o cualquier otro partido en Latinoamérica con la escuela y con este entorno de aula virtual que estamos desarrollando. Yo creo que el foro en América Latina y todo el esfuerzo de formación debe tener dónde encontrarse, dónde articularse para que se fortalezca a nivel de Latinoamérica la formación. Entonces, sería interesante poder fortalecer aún más estos caminos en relación a los partidos que se están formando. Ok, gracias. Perdón, disculpa Jorge que te lo ponga, pero quiero poner aquí en el chat la parte formativa de la hoja web site del Partido Familia de Guatemala. Oscar Montealegre. Fíjate, ahí acabo de poner en el chat la parte formativa de la página Familia. Sí, lo acabo de ver. ¿Okay? Entonces, eso nosotros lo hicimos desde el Centro de Liberalismo Clásico, se lo hicimos al Partido de Guatemala, ¿okay? Y podría servirle también a los chicos de Venezuela, a los jóvenes de Venezuela. Podría servirle también porque eso lo hicimos bajo la estrategia de la estrategia FOPRA, que F viene de formación. Aquí Fernando Gainza me dice que ponga, pero es que ya lo puse, Fernando, busca arriba, a ver, lo voy a poner de nuevo, ya va. Bueno, esos recursos de formación del Partido Familia, tal vez, aquí está. En mi página Alberto Mansuetti de Trípode está el artículo. Cuba, ¿cómo y cuándo se dejó someter lecciones para Venezuela? Entonces, yo espero que este partido evite a Venezuela la suerte de Cuba, que le evite a Venezuela el destino, el futuro de Cuba, porque Cuba nunca tuvo. Aquí me escribe Kimbau que hace 10 años tuvo una charla con Montaner, me imagino, ¿no? Porque pusiste él, pero creo que es Montaner, y que estaba perdido. Y bueno, estaba perdido porque él dejó el liberalismo clásico
y dejó la acción política para construir un partido liberal. Hombre, ¿cómo va a liberar un país del socialismo si no construye un partido liberal? Y eso jamás se preocupó Montaner. ¿Okay? Él quería ser políticamente correcto para salir en CNN. Yo tuve una vez una discusión con él en Costa Rica, que nos encontramos los dos. Y bueno, y se cumplió lo que yo le dije. Tuvimos una discusión hace mucho, hace como 20 años. Yo le reclamé a él que se estaba volviendo políticamente correcto para poder salir en CNN. Entonces me dijo, sí, yo voy a salir en CNN. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Yo no voy a salir en CNN. Me importa un carajo CNN. Yo estoy metido en otro proyecto, que era este. Entonces, eso para que vea Alfredo Kimball sobre el amigo Montaner. Era brillante. Y un aporte a él, al tema de Cuba, en comparación con la actualidad de Venezuela, es que, bueno, nosotros somos afortunados de contar con el acceso a Internet, a la información, todavía dentro de Venezuela. Se percibe eso a pesar de los diversos apagones y de que el servicio de Internet es parte del Estado y es pésimo. A pesar de ello, todavía hay acceso a Internet y a la información. Por eso es que tenemos una ventaja muy importante sobre la realidad de Cuba hace tantos años. Ok, mira, aquí tenemos la cultura 5R. La cultura 5R tenemos una norma, ¿no? Ninguna reunión puede durar más de 2 horas porque entonces la gente no lo aguanta. Mejor que se queden con hambre para la siguiente, que va a ser dentro de 2 días, el próximo miércoles. Así que última observación, comentario, intervención, y si no, Jorge, date un discurso de despedida ahí. Aló, profe. Ok, espero. Aló, ¿me escuchan? Sí, ¿quién es? Sí. Soy Fernando Gainza. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, pero ¿quién es? No sé. Fernando Gainza, profe. Fernando Gainza de Bolivia. Un abrazo, Fernando, desde La Paz, Bolivia. Adelante, Fernando, perdón. Otro querido profe, una consultita a Jorge o tal vez, no sé, recuerdo que había un pastor que apellidaba Bertucci en Venezuela, que creo hizo una gran movida, era un pastor evangélico, ya contra el marxismo cultural y con el cristianismo pudo rebatir, digamos, ese problema, pero no tenía herramientas contra el marxismo clásico, que es justamente el liberalismo. Habría tal vez, como bien decía el pastor, la posibilidad de poder contactarlo y hacer ese fusionismo, tú como liberal, él como conservador, para ya tener una estructura un poquito más sólida. Tal vez es una alternativa en el caso de que obviamente este pastor se pueda abrir a, digamos, formar una alianza con tu partido que es liberal. Perdón, Fernando. Bien, yo quiero responder acá a eso. Ajá, dale, Jorge. Sí, y es que realmente Bertucci fue parte de este infinito historial de fracasos que representa la oposición. Él fue supuestamente una tercera vía, una alternativa, pero él se asemeja más a la descripción que da el profesor Alberto, que dio hace un momento sobre lo que son los malos evangélicos o los malos cristianos. Y es que, bueno, hubo una serie de controversias que rodearon a su campaña. Nosotros buscaríamos asociarnos no con él, nosotros buscaríamos asociarnos con personas que estén desvinculadas de este tipo de controversias, porque eso sería un suicidio político para nosotros. Nosotros buscamos que las personas que verdaderamente estén interesadas en sacar adelante del país puedan formar una alianza con nosotros en pro de mutuos beneficios, pero que al final esté direccionado a mejorar el país. Y obviamente tiene que estar en sintonía con las ideas de la libertad. Ahí creo que el profesor iba a agregar algo. Sí, no, perdón, Fernando, que te interrumpí. Tal vez tú no sabes, pero Bertucci ya desapareció de la escena de Venezuela. Incluso no está físicamente en Venezuela, se dedicó a sus negocios en Miami, porque Bertucci se desacreditó mucho por manejos turbios de sus negocios personales y su iglesia
el dinero de la iglesia que iba para los negocios y ahí se desacreditó muchísimo Fernando. Yo me acuerdo de eso, eso fue hace tiempo ya, hace como unos 3 años. Cuando hubo las elecciones, que él se presentó a elecciones, con Henry Falcón, si no me equivoco, eran los dos que supuestamente desafiaban a Maduro en las elecciones. Pues bien, Bertucci después de eso se desacreditó muchísimo y claro, Bertucci es el típico doctor Chi. Bertucci es el típico doctor Chi. Fernando me entiende, porque el doctor Chi es otro pastor despistado que no tiene la menor idea y que y cree que se la sabe toda, no escucha a nadie y se rodea mal y bueno. No sé si el doctor Chi habrá desaparecido de la escena boliviana, pero Bertucci desapareció de la escena de Venezuela hace tiempo. Y le quería decir a Jorge, bueno, como yo ya le dije a Jorge, en eso le podemos ayudar. Nosotros conocemos muchos pastores buenos, no malos, como algunos. Entonces, mucho pastor bueno y líder cristiano bueno, que tiene formación que le viene de algunos de otra parte, pero de la Academia Cristiana nuestra, de Ciencia Política, o de nuestro Centro de Liberalismo Clásico, y en eso te podemos ayudar, en la parte de reclutar. Fernando Gainza también tiene mucha buena experiencia en eso, también te puede ayudar. Okay. Excelente, profe, gracias por la aclaración. No sabían que había quedado el tema de Bertucci. No, el Bertucci, por favor, Bertucci, okay. Se repite el modelo Sola en otros países, mira tú. Pero si nuestros países son todos iguales, tenemos la misma clase de elementos, Juan Alberto. Tenemos la misma clase. Sí, porque Sola es igualito. Sol es igualito, ¿no? O sea, tú me hablas de Chi, me hablas del otro, de acá, yo digo, sí, me está hablando de Claudio Sola, ¿no? Son igualitos, por Dios. Porque tenemos la misma... Y todos son pastores, ¿ah? ¿Eh? Sí. Todos son pastores, imagínate. Tenemos la misma fauna, ¿ok? En América Latina tenemos las mismas clases de animales en todos los países. Tenemos los depredadores, tenemos las presas, tenemos los carroñeros, tenemos toda un muestrario de animales ahí, sobre todo en la política. Por eso, lamentablemente, otro de los grandes obstáculos que enfrentamos en todas partes es que la política está tan devaluada que la gente decente no se quiere meter en la política, pero nosotros tenemos que explicarle, mire, si usted no se mete en la política se va a meter con usted y le va a expropiar su empresa y lo va a dejar en la calle. Pero bueno, adelante Jorge, ¿por qué no despides tú, por favor? Gracias, sí. Bueno, para finalizar y concluir la conferencia, quiero darle las gracias por el tiempo, la atención y la oportunidad que me dieron para representar a mi partido y agradecerles también por todas las sugerencias y buenas críticas que han tenido. Nosotros desde Creemos buscamos precisamente evolucionar, así como empecé, quiero terminar con la palabra evolución, porque es un proceso necesario en la política y en nuestra vida personal. Nosotros no queremos caer en la típica lucha que tiene la oposición de desacreditar al gobierno y el gobierno a la oposición. Y no, a nosotros no nos interesa el personalismo ni atacar a una figura en particular. Nosotros vamos a atacar a las ideas en sí que pertenecen a la izquierda. En consecuencia, de ver perjudicados muchos de estos representantes porque son los principales culpables y promotores de que estén en nuestros países. Pero lo que nosotros buscamos desde Creemos es crear una fortaleza del liberalismo, una más dentro de América, para enfrentar a este monstruo que es un cáncer que ya ha hecho metástasis en todas partes del mundo, enfrentarlo y vencerlo. Queremos atacar a las ideas, tanto el marxismo clásico como el marxismo cultural y todo lo que se derive. Más allá de la persona, nosotros atacamos a la idea. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Nos has ayudado muchísimo. Por eso yo te dije,
A vos y a Ángel te dije, ustedes nos pueden ayudar muchísimo y nosotros también a ustedes, más de lo que imaginamos tal vez. ¿De acuerdo? Gracias por tus ayudas, Jorge, y nos encontramos el miércoles, que vamos a estar con Guillermo Cabanilla, que nos va a hablar de la Universidad de Navarra, de la tesis que él puso, de cómo fue recibida la 5R en la Universidad de Navarra. ¿Ok? Así que muchas gracias a todos, los esperamos el día miércoles y en especial muchas gracias a Anaí Carrasco, que es la madre de esta reunión. Gracias. Gracias, Anaí. Un gusto, profe. Un gusto. Gracias. Gracias. Hasta la próxima oportunidad. Chao.